Tiene ahora la palabra el secretario de Seguridad Pública para contestar las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en esta primera ronda. Adelante, doctor Alfonso Durazo. Gracias a todas, a todos los senadores participantes. Quiero decirles a ustedes que recibo con respeto todos sus posicionamientos y todos sus cuestionamientos, aunque no necesariamente comparto sus argumentos. En el caso de nuestra compañera, la senadora Katia Ávila, gracias por el apoyo del Partido Encuentro Social a la aprobación de la Guardia Nacional. Valoramos igualmente su apoyo a la iniciativa a la Estrategia Nacional de Seguridad presentada ante esta Cámara. Coincido con usted en el tema de la debilidad institucional de los cuerpos municipales de seguridad. Tenemos que hacer policía desde abajo. Si no tenemos capacidad para superar la debilidad institucional de los cuerpos municipales, no vamos a ser exitosos en el combate a la inseguridad. Con el consenso, la aprobación unánime de la Conferencia de Presidentes Municipales, se elaboró el modelo nacional de policía que impulsaremos en todos los municipios del país bajo un formato homologado. No se trata de crear una policía nacional, sino formar a las policías municipales bajo un modelo nacional de policía que estandarice la capacitación, las percepciones, el sistema de seguridad, de retiro, los mecanismos de evaluación y ascenso, etcétera, etcétera. Comparto una de las debilidades del sistema de seguridad en el país es la vulnerabilidad de mujeres y niños. Por ello, en el caso de la estrategia, planteamos con énfasis la necesidad de dotar de una perspectiva de género y dar prioridad a la niñez en materia de seguridad. Aprecio el voto de confianza que le otorga al Gobierno de la República en materia de seguridad y puedo decirle con plena certeza y compromiso que no les defraudaremos. La compañera senadora Elvia Marcela Mora, nuevamente el tema de la Guardia Nacional. En su formación será fundamental la capacitación en el tema de los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas, en virtud del acuerdo firmado con la alta comisionada de esa organización para los derechos humanos, la ONU nos acompañará en el proceso de capacitación de todos los elementos de la Guardia Nacional. Puedo informar a ustedes que todos esos elementos, provengan de donde provengan, serán certificados para garantizar niveles de confianza en toda la organización. La información sobre certificación será abierta, estará disponible al público en
obviamente a la opinión pública en las páginas correspondientes que en su momento se establecerán para la Guardia Nacional. Quiero hacer un comentario que involucra a varias participaciones y decir a ustedes que apreciamos mucho las aportaciones que hicieron todos los grupos parlamentarios para enriquecer la estrategia nacional de seguridad, y que absolutamente todas las aportaciones fueron incorporadas en dicha estrategia. Absolutamente todas las aportaciones. Rendimiento de cuentas, el senador Miguel Ángel Mancera. Bueno, agradezco a la fracción parlamentaria del PRD el apoyo otorgado a esta estrategia. Lo valoramos, nos compromete. Por supuesto, el rendimiento de cuentas será una organización, la Guardia Nacional será una organización transparente. Hemos dicho que invitaremos a organizaciones internacionales y a organizaciones de la sociedad civil a acompañarnos en los diferentes procesos que tendrá a su cargo la Guardia Nacional, particularmente en el tema de rendición de cuentas. Aquí, por supuesto, no faltaba más, nos sometemos a las disposiciones de esta Cámara para rendir cuentas, no solo en el evento anual, sino siempre que seamos requeridos para ello. El adendum tomamos en cuenta, ya lo mencionaba, todas las participaciones. El tráfico de armas es uno de los grandes retos, efectivamente, senador. Me gusta la figura de despistolizar a nuestro país. Pero tenemos en este tema un problema mayor. El 67% de los asesinatos, de los homicidios cometidos en el país se cometen precisamente con armas que han llegado de contrabando a México, particularmente por la frontera norte. Así es que ese es uno de los retos, pero la despistolización está asociada al combate a la corrupción, porque gracias a la corrupción es que pueden entrar a nuestro país las armas de contrabando. Vamos a presentar muy pronto un programa de combate a la corrupción en las aduanas del país, y ahí se incorporará la vertiente del combate a las armas de contrabando. El mando será civil sin ninguna duda. La Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y si bien es cierto que se ha propuesto como titular de esa organización a un general, es un general en proceso de retiro, que significa desvinculado de los mandos y de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero como también ha señalado el senador Dante Delgado, en esta circunstancia no podemos darnos el lujo de desaprovechar a elementos a quienes el país les ha invertido enormemente. Lo importante es que ninguno de estos elementos actúe de manera subordinada a una institución distinta a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad. Rendir cuentas, aquí estaremos siempre que seamos requeridos. Pregunta: la reforma al artículo 19 efectivamente impulsará el número de ciudadanas, ciudadanos que eventualmente irán a prisión imputados por alguna responsabilidad penal. Pero
la reforma al artículo 19 tiene el objetivo de cerrar el paso a la a la puerta giratoria. Como también señalaba el senador Dante Delgado, creo que en otras circunstancias del país estaría yo en contra de una modificación de esta naturaleza, pero en una situación de emergencia nacional como la que vive el país en materia de seguridad y dado los niveles de corrupción que hay en todo el aparato de seguridad y de procuración y administración de justicia, es imprescindible. Me parecen imprescindibles estas modificaciones para robustecer el marco jurídico y dar mayor eficacia, capacidad de respuesta en la materia al Estado mexicano, al Gobierno de la República, en materia respetando invariablemente los derechos humanos. Se tiene efectivamente, senador, la previsión. En este momento hay casi 18,000 espacios en los penales federales, espacios desocupados en los penales federales. El senador Rogelio Israel Zamora, rendir cuentas, por supuesto que sí. Tenemos la responsabilidad de dar resultados, por supuesto que sí. Aquí se ha dicho, y esto vale para las inquietudes que han planteado todas las fracciones, no somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí somos responsables de regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos. Y lo vamos a hacer sin regateos. Y tenemos muchos elementos para cuestionar a otras administraciones, a otros gobiernos. No los vamos a poner sobre la mesa, no porque no haya argumentos, sino porque no está en nuestro ánimo echarnos la bolita unos a otros. Es una sutileza teórica decirle a una persona, a un mexicano, a una mexicana, que un delito es del fuero común, que un delito es del fuero federal, como disculpa para no atenderlo. Tenemos que entrarle juntos. Creo que el gobierno, nótese el cuidado de la República, la administración 2006-2012, podemos hablar de muchas de las deficiencias que se presentaron en la estrategia de seguridad, de sus resultados. No los voy a calificar, tampoco voy a calificar los resultados o falta de ellos de la administración 2012-2018, no obstante el rigor con el que fue expresada la posición de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, porque finalmente no vengo aquí a poner a nadie en la balanza, vengo a compartir los argumentos que sustentan una estrategia nacional de seguridad. Y finalmente vengo también a llevar eventualmente su simpatía para esas propuestas y que nos demos la oportunidad de construir eventualmente un respaldo unánime al resto de las iniciativas que faltan para dar forma legislativa total a la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional no solo requiere el voto de las y los senadores morenistas, son leyes secundarias y podríamos, y no se requiere una mayoría calificada, pero la creación de un instrumento como la Guardia Nacional sí requiere y le es imprescindible el respaldo unánime de esta Cámara. Ojalá lo logremos en el paquete de iniciativas secundarias como lo logramos en la reforma constitucional.
El tema de la salud mental es un tema relativamente nuevo en la atención del personal de seguridad, pero está tomando una relevancia extraordinaria. Vamos a atender el tema de la salud mental y el tema del estrés mental, estrés psicológico, estrés emocional de todos los integrantes de la Guardia Nacional y en general de los cuerpos de seguridad del país. ¿Cómo se coordinará en los 3 órdenes de gobierno? Bueno, la próxima semana presentaremos la estrategia de combate a las adicciones. Si no reducimos los niveles de consumo de droga en el país, igualmente no vamos a ser exitosos en lograr mejores niveles de seguridad. Bueno, ¿qué haremos con los jóvenes? Los jóvenes es uno de los factores fundamentales en la estrategia de seguridad. Tenemos 2.600.000 jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan, 300.000 que quieren estudiar pero no encuentran espacio y 2.300.000 que no quieren estudiar pero que buscan empleo y no lo encuentran. Iniciamos ya un programa emergente de educación superior. Vamos a masificar la educación superior. No habrá un solo joven en el país que quiera estudiar que no encuentre un espacio en un centro de educación superior. Estamos avanzando en este programa. Y los 2.300.000 jóvenes que en este momento buscan empleo y no lo encuentran, en tanto la economía tiene capacidad para generar esos empleos, estamos promoviendo su incorporación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de capacitación que les permitirá un ingreso de 3.600 pesos mensuales por 4 horas de capacitación. Esta es una vía para rescatar de las garras de la criminalidad a los jóvenes. No es tiempo de buscar. Nancy de la Sierra, senadora del PT, gracias por el apoyo, lo recibimos con compromiso, el apoyo a la estrategia de seguridad. No es tiempo de buscar quién tiene la culpa. Ya lo dije, nosotros no vamos a perder el tiempo echándonos la bolita unos a otros. Somos los responsables de construir las respuestas de seguridad en el país y lo vamos a lograr. Si hay que repartir culpas, francamente, las hay para todos. Pero este no es el objetivo de mi presencia acá en esta comparecencia. La Guardia Nacional tendrá obviamente facultades para investigar el delito en apoyo del Ministerio Público, obviamente para realizar tareas de ciberseguridad, para resguardar la seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no solo eso, la ciberseguridad de todas las instalaciones estratégicas del gobierno mexicano y para coadyuvar en la ciberseguridad de las grandes instalaciones también del sector privado, porque existe actualmente en la Policía Federal una división de investigación y una división científica. Ambas tienen responsabilidades en este ámbito y ambas pasarán a la Guardia Nacional en un plazo máximo de 18 meses.
Sobre el uso de la fuerza, bueno, pues está sobre la mesa un documento de trabajo en el cual se establecen los mecanismos institucionales para evaluar el uso, normar y evaluar el uso de la fuerza pública. Uno de los rubros fundamentales del programa de formación de los elementos de la Guardia Nacional, junto con derechos humanos, será el uso de la fuerza pública para que responda a los principios fundamentales de legalidad y de contexto democrático en el que se está diseñando la Guardia Nacional. ¿Qué diferencias hay entre la actual estrategia y las anteriores? Las anteriores estrategias estuvieron basadas exclusivamente en el recurso o en el uso de la fuerza policial y militar. Nosotros proponemos transitar hacia una visión amplia que vaya a la atención de las causas profundas que generan la inseguridad, causas de carácter político, económico, social, particularmente entre los jóvenes y particularmente de sobrevivencia económica. Si no somos capaces de generar estas oportunidades, particularmente para los jóvenes, no lograremos niveles adecuados de seguridad, así tengamos un policía en cada esquina. ¿Qué haremos con la corrupción? El combate a la corrupción es uno de los ejes fundamentales de este gobierno y la iniciativa número 1 en materia de corrupción es el ejemplo. Desempeñarnos con ética y apegados a una rigurosa honestidad en el cumplimiento de nuestras responsabilidades públicas. La senadora Giovanna Bañuelos del PT, gracias por el apoyo a la estrategia. El 74.6% no se sienten seguros en el país, según datos del INEGI, y hay ciudades donde estas cifras son todavía mayores. Esto es parte del reto que tenemos, reducir no solo la incidencia criminal, sino la percepción, de tal manera que los ciudadanos sientan mayor tranquilidad para desempeñar sus actividades cotidianas. No tienen efectivamente los problemas actuales de seguridad su origen en la naciente administración. Decía yo que el problema de la inseguridad es histórico y es crónico y es histórico. Y aun cuando no tienen su origen en la actual administración, asumimos sin regateos la responsabilidad de regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos. No me voy a meter en el tema de las cifras, porque deben saber ustedes que también en materia de cifras de incidencia de criminalidad hay una crisis. El secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra mensualmente los datos. Nosotros lo estamos haciendo diariamente sobre las mismas fuentes, pero las mismas fuentes, quiero decirles a ustedes que son los gobiernos estatales, son las fiscalías o las procuradurías estatales. Y hay diferencias entre una cifra y otra, porque una cifra es diaria y la otra se emite mensualmente, y en ese periodo hay una reclasificación jurídica de las carpetas de investigación. El día que se registra se clasifica como homicidio doloso y puede pasar posteriormente a culposo o a la inversa. Y en el caso de la estadística de homicidios del día, no se
cuantifican los cuerpos hallados en fosas clandestinas y esa cifra sí se incorpora en los datos mensuales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Policía municipal es la policía más importante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya hablé del modelo nacional de policía. Valoro mucho, senador Dante Delgado, las reflexiones que sustentan el respaldo que otorga a la iniciativa. Coincido con usted en que es el problema más urgente que hoy enfrenta nuestro país y también coincido en que es uno de los males estructurales más graves que padecemos. No se solucionará de un día para otro, como usted muy atinadamente lo contempló. Lo del artículo 19 decía que en otras circunstancias yo tampoco estaría de acuerdo, pero en las actuales de emergencia nacional en materia de seguridad es un instrumento que robustece el marco jurídico y apoya o facilita la eficacia del gobierno en materia de combate a la delincuencia. En un año tendrá que notarse un cambio y aquí vendremos, senador, a rendir las cuentas correspondientes y tengo la certeza plena de que esas cuentas dejarán satisfechos a esta Asamblea. Coincido y firmo anticipadamente una iniciativa de la ley de la Guardia Nacional de carácter republicano, federalista y respetuosa de los derechos humanos. Si transitamos por esa ruta, estoy seguro que no tendremos absolutamente ningún problema para construir un acuerdo unánime, sin vínculos de subordinación militar. Comparto completamente y, por supuesto, el proceso de mejoramiento de las policías locales. Ahí tenemos otro de los grandes retos en materia de seguridad. Con casi 2.500 municipios en el país, solo 1.800 tienen cuerpos de seguridad y de ellos solo 900 tienen más de 20 elementos y de ellos solamente el 40% están medianamente capacitados, así es que ahí tenemos uno de los grandes retos. Por otro lado, los presupuestos de apoyo a estados y municipios en materia de seguridad, creo que es conveniente fortalecerlos porque finalmente todo se traduce en un impacto presupuestal. Pero en el marco de las posibilidades no regatearemos esfuerzos ni empeños para mejorar y hacer policía desde abajo. Bueno, ya lo dije, no vengo aquí a repartir culpas, aún y cuando si ese fuera el objetivo de mi comparecencia, habría culpas que repartir para todos. Respetuosos, así debe ser y espero que así siga siendo. Que seamos respetuosos como ha sido el proceso para la creación de la Guardia Nacional y que aún en el marco de las entendibles diferencias no perdamos la capacidad de ser respetuosos para expresarlas y en esa medida le demos viabilidad a la permanencia, a un diálogo permanente hasta construir los consensos necesarios para sacarla con el mayor respaldo posible. El tema de la corrupción, erradicar la corrupción, bueno, hay innumerables mediciones internacionales que califican o ubican los niveles de corrupción existentes en nuestro país.
Diré que el año 2000 nuestro país se encontraba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial, que el 2006 se encontraba en el lugar número 70, que el 2012 pasó al lugar número 100 y que el 2018 nuestro país se ubicó en el lugar 138 del ranking de corrupción mundial entre 175 países evaluados. Cada quien saque sus cuentas y vea la responsabilidad que eventualmente le corresponde en ese tema. En este momento quiero decirles a ustedes que en estos 4 meses de gobierno ninguna institución del gobierno federal ha sido merecedor de alguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, absolutamente ninguna, y que todas aquellas que hemos recibido por responsabilidades institucionales de años cometidas en años anteriores, absolutamente todas han sido aceptadas y están en proceso y están en curso de atención. No se están ocultando información, eso jamás. Creo que no pueden hacer ese señalamiento a nuestro gobierno. No ha habido gobierno más abierto, más transparente que el actual. Todos los días rendimos cuentas ante la opinión pública y no hay cuestionamiento que eludamos por comodidad o mucho menos por complicidad. A la senadora Verónica Martínez, observaciones. Señala que no atendimos las observaciones que hicieron a la estrategia. Creo que esa valoración no es precisa. Atendimos en general todas las observaciones y lo hicimos con la mejor buena fe. El control de las adicciones es un tema de salud pública, sí, por supuesto. Creo que desde ese enfoque hay que combatirlas, no obstante que tiene su componente de seguridad. Pero aquí, cuando yo hablo de revisar la política prohibicionista, les recuerdo a ustedes que el principal promotor de la política prohibicionista fue nuestro vecino del norte. Sin embargo, ahí en la mitad de los estados ya se ha permitido bajo una modalidad u otra el consumo de algunos enervantes, particularmente de marihuana. El tema de los decomisos, por ahí dejé una hojita, por favor, debe estar por ahí. A ver si puedo precisar qué sucede actualmente. Que nosotros, durante 2018 la Policía Federal aseguró un total de 65 toneladas de marihuana, 2,5 de cocaína, 2 de cristal, etcétera, etcétera. Ahora van 20 toneladas de marihuana, 531 de cocaína, 2.7 kilogramos de cristal, 121 de heroína, y eso estoy hablando solo de la Policía Federal. Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático. No nos vamos a justificar por la vía de hacer grande cada uno de estos resultados que la Policía Federal y en general los cuerpos de seguridad tienen obligación de cumplir. En el caso
del senador Cabeza de Vaca se respete la letra y el espíritu de la Guardia Nacional, lo haremos puntualmente. Quiero decirles a ustedes que los elementos de la Guardia Nacional pasarán comisionados los elementos del Ejército y la Marina pasarán comisionados a la Guardia Nacional. Conservan la vinculación administrativa porque presupuestalmente la Guardia no tiene vida o no tiene vida presupuestal todavía. El próximo año ya veremos cómo plantea la Cámara de Diputados la suficiencia presupuestal para la Guardia. Pero lo más importante es que no habrá subordinación de mando de ningún elemento comisionado, como actualmente sucede, a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de la Marina. Hay muchos elementos de ambas instituciones que están comisionados, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, y obedecen a los directivos de Petróleos Mexicanos, y así obedecerán a la dirección de la Guardia Nacional, que recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero un dato más para su tranquilidad, porque es un planteamiento que ha generado inquietud. La comisión es solo por 5 años. Y en esos 5 años, que es el plazo máximo que tenemos para construir la Guardia Nacional, podrán regresarse los elementos comisionados al Ejército o a la Marina, y esos elementos no perderán ninguno de sus derechos ni su antigüedad. Pero una vez cumplidos los 5 años, ya los elementos que se queden en la Guardia serán policías de la Guardia Nacional. Ya no tendrán absolutamente ni vinculación alguna con ninguna de las instituciones de las que proceden. Si 6 años después o 7 después quisieran regresar a esas instituciones, ya no podrán hacerlo. Solamente podrá suceder en el plazo por ustedes establecido, que es el de 5 años. Y con estos elementos y argumentos puedo darles a ustedes la certeza de que no hay motivo de preocupación respecto a alguna subordinación indebida de la Guardia Nacional. El tema del acompañamiento a los programas de seguridad, el tema de prevención, por supuesto. Mencionaba yo que la política social está en el trasfondo de la política de seguridad. No pretendemos cargarle a la política de seguridad las responsabilidades que debe a la política social las responsabilidades que debe cumplir la política de seguridad. Pero como complemento de la política social está, por supuesto, la política de prevención, que es el toque fino de la solución de los problemas de seguridad. Fortalecimiento al federalismo en la materia, sin ningún problema, policía local, el sistema penitenciario. Sin inteligencia, capacitación y recursos humanos no podrá avanzar adecuadamente la Guardia Nacional. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros creemos más en el uso de la inteligencia que en el de la fuerza, porque además la inteligencia reduce los riesgos de la acción de los propios integrantes de los cuerpos de seguridad. No hay contradicción, no hay contradicción. El tema de la amnistía lo pusimos sobre la mesa con diversos acotamientos, y creemos que es una posibilidad que debemos analizar sin reservas y en el contexto de una emergencia nacional. Si finalmente de un análisis colegiado concluimos que no hay lugar o no es conveniente
impulsar un proceso de amnistía, se cierra el capítulo. Pero si eventualmente se ve en la amnistía una posibilidad para agregar, mejorar los niveles de seguridad sin pasar por la impunidad, creo que debemos darnos la oportunidad de analizarlo. El tema de la caída en los decomisos, bueno, ya lo mencionaba. Inconsistencia de cifras, no hay tal. Las cifras diarias miden una cosa y las cifras del secretariado miden otras completamente. En el transcurso de las cifras que se generan determinado día y las del secretariado, transcurre un mes. Y en ese mes puede haber, como decía, una reclasificación de la condición jurídica de ese homicidio, y eso termina modificando, haciendo una diferencia en las cifras. Las cifras oficiales son las del secretariado. Las cifras del día son las que nosotros utilizamos para evaluar los niveles de violencia en el país, entre otras variables, y tienen propósitos exclusivamente tácticos. En 6 meses cese la violencia. No, sería irresponsable asumir que en 6 meses va a cesar la violencia. Es un problema estructural, es un problema crónico, es un problema histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos, pero aplicarnos desde ya, sin regateos, aportar a su solución sin regateos por limitaciones de carácter político o ideológico. Y finalmente, bueno, en el caso de la senadora Rosales, lo que ocurre en Veracruz, quiero decirle que estaremos por allá el día de mañana, y mañana informaremos a la gente de su estado las acciones concretas que impulsaremos para garantizar mejores niveles de seguridad. Si avalo la ausencia del fiscal, en general, nosotros respetamos la autonomía del fiscal, y el fiscal no está obligado a asistir. No está obligado a asistir, pero debo decir que en general la presencia de un fiscal o de su representante o del procurador local, que tiene una condición jurídica distinta, ayuda invariablemente. No estoy de acuerdo en un comisionado de seguridad. El gobierno federal es responsable de garantizar el respaldo a las autoridades estatales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en el estado, y el día de mañana con ese propósito estaremos allá. Y la presencia del gobierno federal, de las fuerzas federales, será más robusta. Eso es lo único que puedo adelantar por razones obvias. Agradezco mucho las palabras del senador Higinio Martínez, el apoyo, por supuesto, de la fracción de Morena a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. La gente quiere resultados y reitero, no vamos a echarnos la bolita unos a otros. ¿Qué no se podría decir de los gobiernos, por ejemplo, de 2006 a 2012 en materia de seguridad, o de 2012 a 2018? No me corresponde a mí decirlo en esta tribuna. Muchos analistas se han encargado y se seguirán encargando de evaluar para bien o para mal ese desempeño. No me voy a regodear en la sangre derramada en esos sexenios a causa de la violencia.
Ojalá no hubiesen sucedido todos esos homicidios. Reconozco que ambos gobiernos, estoy seguro que trataron de hacer su mejor esfuerzo, y estoy seguro también que no lo lograron, no obstante las circunstancias y en virtud de y no obstante su empeño. Sí difiero exclusivamente en el tema de la estrategia que se basó exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar. Y finalmente, tampoco voy a caer en el desahogo de dar cifras de corrupción de gobiernos anteriores, porque son más que conocidas. Gracias a todas, a todos por su atención. Gracias. Bueno.